Antes de iniciar la descripción anatómica del testículo como tal, tenemos que hacer referencia, y aquí hago una fusión entre el conocimiento que ustedes han adquirido desde el punto de vista embriológico, pero que es necesario para poder abordar esta descripción desde el punto de vista anatómico y fisiológico, y es referente al descenso testicular. Resulta que el descenso testicular comienza a observarse más o menos a la 8ª semana tras la concepción, y este descenso discurre por el conducto inguinal y se completa más o menos a las 40 semanas. Ese descenso testicular presenta dos fases. La primera fase es cuando el testículo desciende desde la posición en el interior del abdomen, allá donde se formó, y desciende hasta tocar el anillo inguinal profundo. Ese proceso termina más o menos a la semana 11 o 12 de la gestación, quedándose en ese estadio hasta las semanas entre la 26 y 28. Esta primera fase es un proceso que no es dependiente del nivel de andrógenos. En la segunda fase, cuando el testículo desciende hacia el escroto, hacia la bolsa escrotal, sucede más o menos en el tercer trimestre del embarazo, pero a veces puede ocurrir que también esa segunda fase se complete en los primeros meses posterior al parto. Esta segunda fase es dependiente de andrógenos. La bolsa escrotal, en donde va a terminar el testículo, cumple la función de mantener los órganos separados del resto del abdomen. ¿Por qué? Porque estos órganos son muy sensibles a la temperatura y pueden afectar el proceso de la espermatogénesis. De esta manera ustedes pueden entender por qué el testículo como tal es un órgano interno y la bolsa escrotal es un órgano externo del sistema genital masculino. Hay casos en donde el testículo queda atrapado en ese descenso en el conducto inguinal. Ustedes, cuando estén solos en su consulta, cuando estén rotando con pediatría y vean esa población pediátrica, siempre tienen que examinar a los niños, cerciorándose de que los testículos se encuentren en la bolsa escrotal. Si llegara a pasar el caso de que queda atrapado y usted no lo alcanza a palpar, ese diagnóstico tiene que ser precoz y resolverse lo antes posible. Preferiblemente se hace en la infancia, más o menos entre los 12 y 18 meses de edad. Si eso se detecta a tiempo, uno le puede hacer pediatría, le puede hacer cirugía, le puede hacer tratamientos hormonales o quirúrgico. Pero si usted pasa por alto una criptorquidia, definida como la interrupción del descenso testicular por el conducto inguinal, ubicándose finalmente en la bolsa excretal, el niño va a quedar con una esterilidad permanente y, peor aún, con una probabilidad mayor de desarrollar un tumor testicular. Bien. Los testículos, órganos primarios de la reproducción definidos como las gónadas masculinas, están suspendidos en el escroto por tejidos escrotales, especialmente los músculos dartos, fibras lisas, y por estructuras que forman los cordones espermáticos. Habitualmente el testículo izquierdo está algo más descendido que el derecho, alrededor de 1 centímetro. Muy seguramente durante la consulta a ustedes les van a llegar pacientes aterrorizados porque se hacen la autopalpación de testículos y nunca se habían dado cuenta que uno de los testículos está arriba y el otro está abajo, ligeramente descendido con respecto al otro. Usted muy tranquilamente le explica al paciente que esa es una
expresión anatómica morfológica completamente normal. Habitualmente, le explica, el testículo izquierdo está algo más descendido que el derecho, alrededor de 1 centímetro. En cuanto a las dimensiones del testículo, en promedio, y eso depende del grupo etario, es diferente en la población pediátrica, en un adulto joven, en un adulto mayor, tiene una longitud de 4 a 5 centímetros, un ancho de 2.5 centímetros, un diámetro anteroposterior de 3 centímetros. El peso varía entre 10.5 y 14 gramos. Cada testículo tiene la forma de elipse, elipsoidea, está ubicada anatómicamente oblicua con respecto al escroto, su extremo superior está inclinado en sentido anterolateral y el extremo inferior está ubicado en sentido posteromedial. El borde anterior libre, el borde posterior adosado íntimamente con este otro órgano denominado el epidídimo. Ese borde anterior es casi que convexo y el borde posterior es casi que recto. El epidídimo está ubicado a lo largo de la parte externa de todo el borde posterior y este está constituido esencialmente por un conducto muy tortuoso que forma la primera parte de la ruta aferente en búsqueda de la uretra en sus diferentes porciones. Bajo la forma de un cuerpo alargado, parece un gusano adosado posterior, delgado, aplanado, adherido a esa cara postroexterna del testículo. Cuando uno lo va a caracterizar, uno le define unas porciones como la cabeza, el cuerpo y la cola del epidídimo. Si ustedes recuerdan cuando hicieron esa aproximación anatómica del sistema genital femenino, habíamos descrito una serie de remanentes embriológicos conocido como el epóforo y la hidátide de Morgagni. Resulta que en el testículo, en el extremo superior del testículo, hay uno inmediatamente por debajo de la cabeza del epidídimo, denominado el apéndice del testículo, y hay otro residuo en el extremo superior del conducto del epidídimo, y ese residuo denominado el apéndice del epidídimo. Estas dos apéndices se denominan, también reciben el nombre de las hidátides sésiles y pediculadas. En el extremo superior, mírenlo, por debajo de la cabeza del epidídimo, aquí el segundo que se iluminó, por debajo de la cabeza del epidídimo, ese cuerpo muy pequeño, minúsculo, oval y sésil, denominado el apéndice del testículo o hidátide sésil. También lo llaman la hidátide de Morgagni. Tiene una implicación clínica, tienen que reconocerlo, porque se pueden presentar problemas por inflamación de este apéndice, como la hidatiditis de Morgagni. Y esta hidátide sésil, de hidátide sésil o de Morgagni, es un residuo del extremo superior del conducto del paramesonefro. Y el otro en la cabeza del epidídimo, que forma una especie de pedículo, a veces es duplicado, uno le ve las dos prolongaciones,
se denomina la hidátide pediculada. Este es un vestigio del mesonefros. Muy bien. Para esto es necesario reconocer estas dos hidátides sésiles y pediculadas. Se pueden presentar en pacientes neonatos en pediatría problemas por una hidatiditis sumamente dolorosa, cuya intervención es exclusivamente, en su mayoría de los casos, quirúrgica, como lo pueden apreciar en esta fotografía. Muy bien. Entendiendo esa configuración del testículo, y ubicado, reposado, trabajando, viviendo dentro de la bolsa escrotal, vamos a describir que el testículo está envuelto por una túnica. Mírenla, aquí está tomada del libro de Gray para estudiantes, una túnica definida como la túnica vaginal. Y el testículo, en su parénquima testicular, está envuelto por otra túnica definida como la túnica albuginea. Esa túnica albuginea va a configurarse de tal manera que tabica el testículo en dirección posterior. Hablemos entonces de la túnica vaginal. La túnica vaginal se proyecta como un vestigio del peritoneo. En el feto, cuando hablamos del descenso testicular en sus dos fases, desde el abdomen hasta la bolsa escrotal, lleva consigo el peritoneo con su peritoneo parietal, su peritoneo visceral. Específicamente estoy hablando del peritoneo parietal, y ese peritoneo parietal se dispone dentro de la bolsa escrotal, y una vez ubicado queda un remanente de esa proyección, de ese descenso denominado el ligamento, resto del proceso vaginal. De esa manera, la parte distal, toda esta zona, queda cerrado, como un saco cerrado, dentro del cual se invagina el testículo. Ese a su vez se refleja en la cara interna del escroto, y por eso puede escribirse que está constituido por dos hojas. Una hoja externa o lámina externa y una hoja interna o lámina interna. La hoja externa es la hoja parietal, y la que está adosada al testículo como tal es la hoja visceral. La continuidad entre las hojas parietal y las hojas visceral se produce también en los polos superior. Ahí se repliega, como cuando vimos las grandes serosas pleura, pericardio, como se repliega, y cuando se repliega deja expuesta la cara posterior del testículo, porque ahí va a quedar ubicado el epidídimo. La hoja parietal, toda esta hoja parietal, tiene una superficie mucho más extensa que la visceral, se origina debajo del testículo y se extiende hacia arriba, hacia cierta distancia, por delante de la cara interna del cordón espermático. La superficie interna de la túnica vaginal es lisa y está cubierta por una capa de células mesoteliales. Y ustedes ya entienden por qué hay células mesoteliales. Cuando hicimos la descripción de la tercera gran serosa del cuerpo,